gran devoción a la recitación del Ave María o salutación angélica, cuyo mayor mérito, excelencia y necesidad apenas conocen los cristianos, aún los más instruidos. Ha sido necesario que la Santísima Virgen se haya aparecido muchas veces a grandes y muy esclarecidos santos, como Santo Domingo, San Juan de Capistrano o el beato Alano de la Rupe, para manifestarles por sí misma el valor del Ave María. Ellos escribieron libros enteros sobre las maravillas y eficacia de esta oración para convertir las almas. Proclamaron a voces y predicaron públicamente que, habiendo comenzado la salvación del mundo por el Ave María, a esta oración está vinculada también la salvación de cada uno en particular. Que esta oración hizo que la tierra seca y estéril produjese el fruto de la vida, y que, por tanto, esta oración, bien rezada, hará germinar en nuestras almas la palabra de Dios y producir el fruto de vida, Jesucristo. Que el Ave María es un rocío celestial que riega la tierra, es decir, el alma, para hacerle producir fruto en tiempo oportuno. Y que un alma que no es regada por esta oración celestial no produce fruto, sino malezas y espinas, y está muy cerca de recibir la maldición. Esto es lo que la Santísima Virgen reveló al beato Alano de la Rupe, como se lee en su libro De Dignitate Rosarii y luego en Cartagena. Conoce, hijo mío, y hazlo conocer a todos, que es señal probable y próxima de condenación eterna el tener aversión, tibieza y negligencia a la recitación de la salutación angélica que trajo la salvación a todo el mundo. Palabras tan consoladoras y terribles a la vez, tanto que nos resistiríamos a creerlas si no las garantizara la santidad de este santo varón y la de Santo Domingo antes que él, y después la de muchos grandes personajes junto con la experiencia de muchos siglos. Pues siempre se ha observado que los que llevan la señal de la reprobación, como los herejes, impíos, orgullosos y mundanos, odian y desprecian el Ave María y el Rosario. Los herejes aprenden a rezar el Padre Nuestro, pero no el Ave María ni el Rosario. A este lo consideran con horror. Antes llevarían consigo una serpiente que una camándula. Asimismo, los orgullosos, aunque católicos, teniendo como tienen las mismas inclinaciones que su padre Lucifer, desprecian o miran con indiferencia el Ave María y consideran el rosario como devoción de mujercillas, solo buena para ignorantes y analfabetos. Por el contrario, la experiencia enseña que quienes manifiestan grandes señales de predestinación estiman y rezan con gusto y placer el Ave María, y cuanto más unidos viven a Dios, más aprecian esta oración. La Santísima Virgen lo decía al beato Alano a continuación de las palabras antes citadas. No sé cómo ni por qué, pero es real. No tengo mejor secreto para conocer si una persona es de Dios que observar si gusta de rezar el Ave María y el Rosario. Digo, si gusta, porque puede suceder que una persona esté natural o sobrenaturalmente imposibilitada de rezarlos, pero siempre los estima y recomienda a otros. Recuerden, almas predestinadas, esclavas de Jesús en María, que el Ave María es la más hermosa de todas las oraciones después del Padre Nuestro. El Ave María es el más perfecto cumplido que pueden dirigir a María. Es, en efecto, el saludo que el Altísimo le envió por medio de un arcángel para conquistar su corazón. Y fue tan poderoso sobre el corazón de María, dados sus secretos encantos, que, no obstante su profunda humildad, ella dio su consentimiento a la encarnación del Verbo. Con este saludo debidamente recitado,
también ustedes conquistarán infaliblemente su corazón. El Ave María, bien dicho, o sea, con atención, devoción y modestia, es, según los santos, el enemigo del diablo, a quien hace huir, y el martillo que lo aplasta. Es la santificación del alma, la alegría de los ángeles, la melodía de los predestinados, el cántico del Nuevo Testamento, el gozo de la Santísima Virgen y la gloria de la Santísima Trinidad. El Ave María es un rocío celestial que hace fecunda al alma, es un casto y amoroso beso que damos a María, es una rosa encarnada que le presentamos, es una perla preciosa que le ofrecemos, es una copa de ambrosía y néctar divino que le damos. Todas estas comparaciones son de los santos. Les ruego, pues, con insistencia y por el amor que les profeso en Jesús y María, que no se contenten con rezar la coronilla de la Santísima Virgen. Recen también el rosario, y si tienen tiempo, los 15 misterios todos los días. A la hora de la muerte bendecirán el día y la hora en que aceptaron mi consejo. Y después de haber sembrado en las bendiciones de Jesús y de María, cosecharán las bendiciones eternas, como dice la segunda carta a los Corintios: a siembra generosa, cosecha generosa. Sexto, recitación del Magnificat. Recitarán frecuentemente el Magnificat, a ejemplo de la beata María Dioníes y de muchos otros santos, para agradecer a Dios las gracias que otorgó a la Santísima Virgen. El Magnificat es el único cántico compuesto por la Santísima Virgen, o mejor, en ella por Jesucristo, que hablaba por boca de María. Es el mayor sacrificio de alabanza que Dios ha recibido en la ley de la gracia. Es el más humilde y reconocido, a la vez el más sublime y elevado de todos los cánticos. En él hay misterios tan grandes y ocultos que los ángeles los ignoran. Juan Gersón, tan piadoso como sabio, después de haber empleado gran parte de su vida en componer tratados tan llenos de erudición y piedad sobre materias tan difíciles, no pudo menos de temblar al emprender, hacia el final de su vida, la explicación del Magnificat, a fin de coronar con ésta todas sus obras. En un volumen in folio nos refiere muchas y admirables cosas de este hermoso y divino cántico. Entre otras, afirma que la Santísima Virgen lo rezaba con frecuencia y particularmente en acción de gracias después de la Sagrada Comunión. El sabio Benzonio, obispo de Loreto, al explicar el Magnificat, refiere muchos milagros obrados por su virtud y dice que los diablos tiemblan y huyen cuando oyen estas palabras del Magnificat. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Séptima práctica: menosprecio del mundo. Los fieles servidores de María deben poner gran empeño en menospreciar, aborrecer y huir de la corrupción del mundo y servirse de las prácticas de menosprecio de lo mundano que hemos indicado en la primera parte. Segundo, prácticas particulares e interiores para los que quieren ser perfectos. Además de las prácticas exteriores de esta devoción que acabamos de exponer, existen también prácticas interiores que tienen gran eficacia santificadora para aquellos a quienes el Espíritu Santo llama a una elevada perfección. Todo se resume en obrar siempre, por María, con María, en María y para María, a fin de obrar más perfectamente por Jesucristo, con Jesucristo, en Jesucristo y para Jesucristo. Primera parte: obrar por María o conforme al Espíritu de María. Hay que realizar las propias acciones por María, es decir,
es preciso obedecer en todo a María, moverse en todo a impulso del Espíritu de María, que es el Santo Espíritu de Dios. Dice la carta a los Romanos: hijos de Dios son todos, y solo aquellos que se dejan llevar por el Espíritu de Dios. Los que son conducidos por el Espíritu de María son hijos de María, y por consiguiente hijos de Dios, como ya hemos demostrado. Y entre tantos devotos de la Santísima Virgen, solo son verdaderos y fieles devotos suyos los que se dejan conducir por su Espíritu. He dicho que el Espíritu de María es el Espíritu de Dios, porque ella no se condujo jamás por su propio espíritu, sino por el Espíritu de Dios, el cual se posesionó en tal forma de ella que llegó a ser su propio espíritu. Por ello, las palabras de San Ambrosio: more en cada uno el alma de María para engrandecer al Señor, more en cada uno el Espíritu de María para regocijarse en Dios. Dichoso quien se halla totalmente poseído y es conducido por el Espíritu de María, Espíritu que es suave y fuerte, celoso y prudente, humilde e intrépido, puro y fecundo. Para dejarte conducir por el Espíritu de María es preciso que, primero, antes de obrar, por ejemplo, antes de orar, celebrar la misa o participar en ella, comulgar, entre otras, renuncies a tu propio espíritu, a tus propias luces y a tu propia voluntad. Porque las tinieblas de tu propio espíritu y la malicia de tu propia voluntad y operaciones son tales que, si las sigues, por excelentes que te parezcan, obstaculizarán al Santo Espíritu de María. Segundo, te entregues al Espíritu de María para ser movilizado y conducido por Él de la manera que ella quiera. Debes abandonarte en sus manos virginales, como la herramienta en manos del obrero, como el laúd en manos de un tañedor. Tienes que perderte y abandonarte a ella como una piedra que se arroja al mar, lo cual se hace sencillamente y en un momento, con una simple mirada del Espíritu, un ligero movimiento de la voluntad o pocas palabras, diciendo, por ejemplo, renuncio a mí mismo y me consagro a ti, querida Madre mía. Y, aun cuando no sientas ninguna dulzura sensible en este acto de unión, no por ello deja de ser verdadero. Igual que si dijeras, sello estas palabras con la sangre de Cristo, me entrego al diablo. Con toda sinceridad, aunque lo digas sin inmutarte sensiblemente, pertenecerías realmente al diablo. Tercero, durante la acción y después de ella, renueves de tiempo en tiempo el mismo acto de ofrecimiento y unión. Y cuanto más lo repitas, más pronto te santificarás y llegarás a la unión con Jesucristo. Unión que sigue siempre a la unión con María, dado que el Espíritu de María es el Espíritu de Jesús. Segundo, obrar con María o a imitación de María. Hay que realizar las propias acciones con María, es decir, mirando a María como el modelo acabado de toda virtud y perfección formado por el Espíritu Santo en una pura criatura, para que lo imites según tus limitadas capacidades. Es pues necesario que en cada acción mires cómo la hizo o la haría la Santísima Virgen si estuviera en tu lugar. Para esto, debes examinar y meditar las grandes virtudes que ella practicó durante toda su vida, y particularmente, primero, su fe viva por la cual creyó sin vacilar en la palabra del ángel y siguió creyendo fiel y constantemente hasta el pie de la cruz del Calvario. Segundo, su humildad profunda, que la llevó siempre a ocultarse, callarse, someterse en todo y colocarse en el último lugar. Tercero, su pureza totalmente divina, que no ha tenido ni tendrá igual sobre la tierra. Y finalmente,
todas sus demás virtudes. Recuerda que María es el grandioso y único molde de Dios, apto para hacer imágenes vivas de Dios a poca costa y en poco tiempo. Quien halla este molde y se pierde en él, muy pronto se transformará en Jesucristo, a quien este molde representa perfectamente. Tercero, obrar en María o en íntima unión con ella. Hay que realizar las propias acciones en María. Para comprender bien esta práctica, es preciso recordar: primero, que la Santísima Virgen es el verdadero paraíso terrestre del nuevo Adán. El antiguo paraíso era solamente una figura de este. Hay en este paraíso riquezas, hermosuras, maravillas y dulzuras inexplicables, dejadas en él por el nuevo Adán, Jesucristo. Allí encontró él sus complacencias